Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos. He titulado el mensaje esta noche, Libre para servir. Libre para servir. ¿Y libre de qué? Vamos a hablar de cuántos de nosotros o cuántos muchas veces viven hasta aquí de deudas. Iba a pedirles levantar la mano cuántos están hasta aquí, pero tal vez no. Pero quiero que piensen, de veras. Si en este momento vinieran los acreedores a los cuales usted le debe y llegan a su casa y le dicen, tiene que pagar ya. Y si no tiene con qué pagar, pues vamos a recoger las cosas de valor, de que si nos debe $1,000, entonces algunos de nosotros quedaríamos sin nada en la casa quizás. ¿Ok? Entonces, no vamos a hablar de cómo salir de esa deuda, pero sí vamos a hablar de que por estar sumido en deudas, me encuentro esclavizado y soy prisionero de mis acreedores. Nos guste o no, es la realidad. Todos queremos tener cosas y como no las podemos tener así, se nos abren mucho las puertas de crédito. Entonces usted está muy contento porque compró un aparato televisión nuevo del último modelo y dice, estaba en baratilla y me costó $200 menos. Y usted pero brinca de una felicidad, pero como no tenía el dinero para pagarlo, puso en la tarjeta de crédito. Lo que no se da cuenta es que cuando usted al final termina de pagar ese aparato, quizá lo ha pagado 2 veces, por los intereses y todo. Así que nunca lo compró en baratilla. Pero usted queda en la mente que sí. En el proceso, como se va bajando el saldo de la tarjeta y entonces usted tiene todavía un margen de que puede poner más cosas, usa la tarjeta. Bueno, no tengo dinero, pero tengo la tarjeta. Entonces esa se llenó y de pronto recibe en el correo otras oportunidades de tener otras tarjetas. De pronto usted tiene en su billetera como 15 tarjetas. Y si usted suma todo lo que debe, por eso algunos dicen, tengo que trabajar. Y tengo que trabajar mucho para pagar las cuentas. Entonces lo que quiero que entienda es que nosotros mismos nos metemos en un asunto muy difícil. Y por eso muchas veces no tenemos la libertad de servir a nuestro Dios, porque si yo sé que Dios me está guiando a servir a algún lugar, pero estoy hasta aquí de deudas, no me puedo mover. Entonces digo, bueno, yo voy a cancelar todo esto para un día poder servir a mi Señor. Y cuando ya está terminando, sale otra baratilla de algo que usted siempre ha querido. Y otra vez. Y el ciclo sigue. Y es lo que llamamos un ciclo vicioso. Salgo, vuelvo a entrar. Salgo y me meto. Entonces, ¿qué puedo hacer para estar libre de completamente servir al Señor? Y eso no tiene que ver con el hecho de que, bueno, a lo mejor yo nunca voy a ser misionero y como no he querido, pues me meto en deudas, así no puedo ir a ninguna parte. El hecho es, ¿qué tan libre estoy de deudas, de que un día hay una oportunidad de ir en un viaje misionero, corto, una semana, semana y media, pero nunca puedes hacerlo porque tienes esa limitante? Los hermanos de la iglesia que solemos llamar a veces primitiva o la primera iglesia o cuando se inició la iglesia, tenían algo que nos puede ayudar a nosotros hoy de cómo nosotros podemos experimentar esa libertad de podernos mover, de tener una libertad sin deudas. Ahora, sí se nos van a decir que siempre las deudas, las 2 deudas más grandes que uno pudiera tener y que hay cierta razón de tener, es cuando compras una casa o un auto. Porque a veces el auto es necesario, ¿verdad? Porque dice, yo tengo que trabajar. Sin embargo,
vi un programa de un joven de 22, 23 años de edad que tenía que trabajar, que tenía una cuenta por cancelar, entonces él encontró un trabajo y en su primer día, cuando él al día siguiente va para su trabajo o va a salir, su auto se descompone y no sirve para nada. No tiene dinero para reparar, al día siguiente él empieza a trabajar. ¿Sabe qué hizo? Caminó 20 millas para llegar a su trabajo. Y yo me quedé pensando, ¿cuántos de nosotros ni queremos caminar 1 milla al trabajo? Y si no me creen, observe la gente cuando va al supermercado o cuando va a un mall, dando vueltas para encontrar un espacio bien cerca de la entrada. ¡Wow! 20 millas, ¿cuánto cree que le tomó? Si a mí me toma 45 minutos caminar 3 millas, porque lo he hecho de aquí a mi casa, y caminando más o menos, ahora 20 millas. ¡Wow! Pero a veces estamos en una esclavitud, porque decimos, tengo que tener para poder hacer. Estos hermanos experimentaron algo tremendo. Esta libertad que ellos experimentaron o estaban experimentando fue el resultado también de una entrega a Dios, de una sumisión a Dios, de un control del Espíritu Santo sobre ellos. Quiero que leamos la oración que ellos hacen. Capítulo 4, vamos a leer la oración que ellos están haciendo desde el versículo 24, aunque no vamos a estar ahí, pero para que tengamos el contexto, porque quiero que observen la oración de estos hermanos, iniciando en el versículo 24 del capítulo 4. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, esta es la respuesta a la oración, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es la petición de estos hermanos? ¿No pusieron atención a la lectura? ¿Qué? Oh, que hablaran. No pidieron justicia. Pidieron hablar la palabra de Dios con denuedo. Quiero que se pongan en los zapatos de ellos. Ellos están diciendo, estamos siendo perseguidos, pero no piden que sean liberados de la persecución. Herodes está haciendo de las suyas en contra de los cristianos, sin embargo, no están pidiendo Dios elimina a Herodes, como muchos de nosotros haríamos. A todos aquellos que me hacen mal, voy a pedir que Dios les haga algo para que no me afecte a mí. Bueno, se lo merecen, diríamos. Y puede ser cierto, pero eso le toca a Dios. Pero estos hermanos oran porque quieren con denuedo, es decir, con denuedo, con valor, con claridad, expresar el mensaje en medio de una tremenda persecución.
Esto es lo que ellos están pidiendo. ¿Y qué es lo que Dios les contesta? Exactamente eso, porque el versículo 31 dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les contestó y el resultado que ahora nosotros podemos ver es que Dios toma sus vidas. Porque sí, cuando ellos están pidiendo, Señor, ayúdanos a poder comunicar el Evangelio, Dios les concede esa petición y los llena de poder. Y ahora ellos están bajo el control del Espíritu Santo. Ustedes y yo, si usted esta noche profesa que es un hijo de Dios, es una hija de Dios, ha venido a Cristo y le ha pedido que sea su Señor y Salvador, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino a tu vida. Eso significa que tienes el poder que estos hermanos tenían. Y creo que se nos olvida mucho a nosotros eso. Ay, es que yo no puedo hablar, me da pánico. Y es cierto, cuando uno quiere testificar a otra persona y hablarle, ¿qué pasa? Empieza a temblarle todo, ¿verdad? Señas de que su sistema nervioso trabaja muy bien. Entonces, algo tiene bueno en su cuerpo. Pero sí, nos da un poco de temor. Cuando nos encontramos esclavizados en las deudas, nuestras vidas en realidad no han sido controladas por Dios. Piensa en eso. Porque a veces decimos, bueno, fue la voluntad de Dios que yo comprara eso. Pero es que Dios quiere que yo esté contento. Y Dios me conoce y es un regalito, yo me merezco un regalito. Nadie está diciendo lo contrario. Pero todo eso te lleva a una esclavitud. Y ahora tienes que trabajar día y noche, día y noche, día y noche, y no tienes tiempo para leer tu Biblia, no tienes tiempo para crecer en el Señor Jesucristo, porque lo único que tienes que hacer es para poder trabajar y pagar y pagar. Pero cuando somos controlados por el Espíritu Santo, ¿sabes lo que te va a hacer? Va a evitar que te metas en cuentas. Sí, pero yo quiero un televisor de ese tamaño, imagínense cómo se vería el partido. El lunes los Chiefs juegan y ya no juegan en México, van a jugar en California. Pero si el aparatito mío es así, o si lo veo en el teléfono, no se ve, ¿verdad? Pero mire qué hermosura verlo así. Casi se siente uno en el estadio, ¿no? ¿Es pecado querer tener eso? No, por supuesto que no. Pero cuando te metes en esa deuda, ¿qué pasa? De pronto estás esclavizado. Quiero que pongan atención, estos hermanos no oraron por libertad en la persecución. No oraron que Dios les diera una vida como un lecho de rosas. No oraron por protección del peligro ante la persecución. No oraron que Dios se vengara de sus enemigos. No oraron de que Dios los sacara de ahí. Oraron para tener de nuevo. ¿Por qué estás orando últimamente? Nuestro pastor Tim habló mucho de la oración el domingo pasado. ¿Qué es lo que te lleva a orar? Quizás ahora estás empezando a orar más al Señor porque tienes un problema. ¿Y antes cuando no lo tenías? Entonces gracias a Dios que tienes el problema, porque si no, no oras. No para decir que bueno, y ojalá vengan más. No se preocupe. Pero si no fuera por eso, quizás no estaríamos. Pero ellos oran para que tengan de nuevo. Ahora, esto, ¿qué tiene que ver con la claridad de las deudas? Ahora, no estamos aprendiendo algo aquí que de pronto, si yo soy lleno del Espíritu Santo, las deudas se cancelan. No, si tienes deudas, las tienes que pagar. ¿Ok? No creas que al salir esta noche, Señor, que yo sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando te levantas mañana, deudas canceladas. Porque te garantizo algo, porque el viernes te vuelves a meter en deudas. ¿No es cierto? Y eso es lo que es evitar, y por eso estamos hablando aquí de esa libertad que podemos tener en las deudas. La libertad, pudiéramos decir, financiera. Vamos a empezar a ver el texto, versículo 32. Noten lo que dice aquí en el versículo 32. Y la multitud
de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Sabe cómo empieza el liberarse de las deudas? Con una visión fresca de la misión de Cristo. Ellos, no se nos dice nada si estaban o no estaban endeudados, pero eso no es el asunto aquí. Ellos quieren una visión fresca de lo que es dar el evangelio con valor, con denuedo. Están enfocados en la misión de Dios, no en lo que quiero. Están enfocados en la misión de Dios, no el que están siendo perseguidos. Están enfocados en la misión de Dios y no en el peligro que les acecha. Esto nos debe ayudar a nosotros a que debemos entender. ¿Queremos libertad de deudas? Tienes que reenfocarte en Él, en su misión. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que podemos aprender de este pasaje. No, te dice que la multitud de los que habían creído, menciona aquí, eran de un corazón y un alma. Hubo un cambio de corazón. ¿Y sabe lo que ese cambio de corazón produjo en ellos? Amor y unidad. Qué triste que a veces como cristianos vivimos peleando. Qué triste que como cristianos no hay unidad. Hay iglesias que se critican unas a las otras. Muchos de nuestros hermanos que estuvieron aquí y hoy día pertenecen a otras iglesias, que aún nosotros, gracias a Dios, pudimos ser parte del inicio, hoy día nos critican tremendamente. Pero estos hermanos dicen, eran de un corazón. Eso viene del producto de enfocarnos en la misión y de estar bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Él, nos da la unidad que tenemos, porque dice la palabra de Dios que ya estamos unidos en Cristo. Por eso Él dice que tenemos que hacer, guardar la unidad, no producir la unidad, sino que guardarla, protegerla. ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo critico a todos aquellos que no piensan como yo o no hacen como yo, eso no es guardar la unidad. Unidos por Dios, dice, un alma. ¿Qué fue eso? Todo en común. Muy interesante porque aquellos que no tienen mucho, les gusta este versículo. Porque dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermano, ¿puedo manejar su Mercedes-Benz? Porque el mío es una chatarra. La Biblia dice que todo está en común. No, usted no está leyendo bien. Eso es lo que queremos. Tampoco la Biblia nos enseña aquí que yo tengo que velar por los irresponsables. Uy, eso duele mucho. Ahora tú estás hasta aquí en deudas y todo, entonces yo tengo que tener compasión de todos. Sí, hermano, déjame ayudarte. Aquí tienes. No. Te voy a decir, déjame ayudarte, paga. Déjame ayudarte, te voy a dar más trabajo para que... La Biblia nunca nos enseña que aquellos que más tienen y son responsables, tenemos que cuidar de los que son irresponsables. Grave es eso, hermano. Porque muchos pensamos que porque otros tienen más, deben darme. Nunca está eso en la Escritura. Dice, sí, pero el Señor dice que hay que ayudar a los pobres. Ajá. Y no sé si han notado que todavía hay pobres. Había pobres en los tiempos de Cristo y hoy todavía los hay. ¿Qué ha pasado? Es que la gente... No, Cristo dijo, los pobres siempre los tendrán. Porque es para que aprendamos algo. Entonces aquí no está diciéndonos que tenemos que velar por muchos que son bastante irresponsables. Vean lo que dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. A ver, hermano, ve, por eso yo quiero ser miembro de esta iglesia, porque no tengo en cama de caer muerto y a lo mejor ustedes me ayudan. Lo siento. Hace unos años estaba yo casi listo para predicar y entró un individuo y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Le digo, mire, con mucho gusto después. Ahora, no, es que mire, que lo siento mucho, voy a predicar con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Pues pasó y se sentó.
Prediqué, no recuerdo el mensaje de este día, tenía que ver con la iglesia. Creo que las responsabilidades nuestras hacia la iglesia, la responsabilidad de la iglesia hacia el creyente. Y cuando terminé y todo, y ya lo vi ahí, yo fui intencionalmente, le dije, ¿qué tal? Ahora sí, ¿puedo servirle en algo? Y dice, no, no, gracias. Ya me contestó en el mensaje. Oh, ok. No sé cuál sería la respuesta, pero después meditando en el tema, me di cuenta de que creo que dije, muchos vienen a la iglesia a esperar que la iglesia les dé cuando es al revés. Con razón, seguro fue a buscar otra iglesia. Pero este pasaje no enseña que los irresponsables tienen que ser ayudados. Quiero que se grabe eso, porque usted tiene que aprender a ser responsable con lo que Dios te da. Bueno, pero es que me metí un montón de deudas. ¿Por qué? No, es que ya ni puedo pagar. ¿Qué no puede pagar? El bote que me compré, véndalo. Ah, no, de ahí yo quisiera ir al lago. No quiere la deuda, pero tampoco quiere pagarla. Entonces, ¿qué pasa? Y son muchos cristianos que a veces tienen estas actitudes. Entonces se convierten en esclavos y ahora no tienen la libertad de servir a Dios. Pero están orando que Dios los saque de sus aprietos. Y Dios lo va a hacer en su forma, no en el plan de muchos. Cuando usted, por su egocentrismo e irresponsabilidad en gastar su dinero y por la falta de disciplina, termina estando en esclavitud, no tenemos las cosas en común. Y eso es lo que a veces no entendemos. Conocí de una iglesia en Costa Rica, de donde soy, que aplicaron esto y ellos tenían ahí las llaves de los autos, quien quería lo podía tomar, porque todo era en común. Creo que no duró mucho esa iglesia. Porque tratamos de producir algo que estos hermanos hicieron porque estaban bajo el control absoluto del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la diferencia. Estaban llenos del poder de Dios. Y por eso tenían la libertad de servir. Como cristianos nos une una común visión. ¿Qué es la visión? ¿Qué unió a estas personas? El querer enseñar y predicar a otros lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario por ellos. Ese era su inmenso deseo. En esta congregación no había ambición, no había avaricia. Y sabe, esto produce una visión fresca de lo que es la misión de Dios en nuestra iglesia. Gracias a Dios que esta iglesia tiene una visión. ¿Cuál es esa visión de esta iglesia? Bueno, los llamamos Road Track. Y toda persona que viene queremos que conozca a Dios. Eso es la salvación. Es nuestro interés. No es nuestro interés de que se haga religioso, de que se haga parte de esta iglesia. Queremos que conozca a Cristo como su Señor y Salvador, porque sin Él va para el infierno. Ahora hay gente, y especialmente en el siglo XXI, que no le gusta oír eso. Porque dicen, Dios no manda a nadie al infierno. Y tienen razón, porque Dios no manda a nadie al infierno. La gente va sola. Porque escogen no creer a Cristo. Porque es o Cristo o el infierno. No hay término medio. El mundo nos quiere enseñar lo contrario, pero estos hermanos estaban decididos. Dice que querían con denuedo. ¿Por qué? Porque sabían que había un montón de amigos, familiares, conocidos, gente de trabajo que no conocía a Cristo. Y ellos con todo el fervor quieren que otros conozcan a Cristo. Nuestra iglesia conozca a Cristo y disfrute a Dios. También estamos hablando de hallar y encontrar amigos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es que usted pertenezca a un grupo. Porque en un grupo grande es difícil conocer. Pero por eso llamamos aquí en nuestra iglesia los grupos pequeños. Y en el ministerio hispano, ¿cómo los llamamos? Mi casa es tu casa, pero no te lleves nada. Mi casa es tu casa. Y quizás usted dice, yo no pertenezco a un grupo, hable conmigo, con mucho gusto lo podemos poner. Y hay algunos de ustedes que quizás
Han estado por aquí, han oído y nunca han querido formar parte de uno. No se queje después. Nadie me quiere. Nadie pone atención porque usted no quiere. Qué fácil es quejarse, ¿no? Y estos hermanos, pero no solo eso, no solamente queremos que conozca a Dios y que disfrute lo que Dios es y que haya amigos, pero ¿qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te puso aquí en esta tierra? Te queremos ayudar a que encuentres ese propósito. ¿Cuál es? Porque no eres un accidente. Bueno, es que yo oí que mi papá y mi mamá no querían tener más hijos y salí yo. Y me iban a poner accidente Castro, pero no, ¿verdad? Me pudieron otro nombre. No eres un accidente. No eres, porque Dios está en control. Entonces, eres creación de Dios, así que si tú piensas o has oído, te han engañado. Porque Dios no produce accidentes. Entonces, te ayudamos a que encuentres el propósito y por último, marcar la diferencia. ¿Cómo es eso de marcar diferencia? ¿En qué estás involucrado? Tan simple como hay hermanos que ponen estas mesas y sillas, uno dice, poner mesas y sillas es facilísimo. Sí, es muy fácil. Pero si no fuera por ellos, otros tenían que venir y correr y poner sillas y mesas, pero cuando llegamos ya está todo puesto. Cuando llegamos el domingo ya está todo hecho. Y uno dice, pero eso es marcar una diferencia. Porque sin ti hay cosas que no se van a hacer. En esta iglesia y en el ministerio hispano hay un ejército de personas que hacen muchas cosas los domingos. Que si no fuera por estas personas, ¿qué haríamos? Hay una persona que me pone este micrófono. Yo a veces me cuido porque a lo mejor me hagan electrocutar o qué sé yo. Y uno dice, poner un micrófono, marcas una diferencia. Sí, a veces creemos que para marcar una diferencia tengo que ser misionero o tengo que ser pastor. No. Puede ser un limpiabotas, uno que trabaja en el panteón enterrando, iba a decir desenterrando, pero solo haciendo hoyos o lo que sea. Puede ser doctor, puede ser ingeniero, puede ser uno que limpia los baños en una compañía. Pero si lo estoy haciendo para Dios, estás marcando una diferencia. Pero a veces no pensamos en eso. Entonces hay una misión. Estos hermanos querían marcar esa diferencia y por eso imploraron y dijeron a Dios, queremos. Y bajo el poder del Espíritu Santo, estos hermanos empiezan a con denuedo, empezaron a predicar el Evangelio. Ahora, para esto se requiere de una decisión, porque en realidad, cuando yo estoy en deudas, ¿sabe lo primero que pasa? No doy a Dios. Porque no me alcanza. Tengo que pagar mis deudas. Entonces no me alcanza. Entonces tengo una excusa legítima. ¿Le puedo decir algo con mucho amor? No. Ay, hermano, pero es que no tengo. ¿Se acuerda usted la historia de la viuda? ¿Cuánto dio ella a Dios? ¿Cuánto? ¿Y cuánto era eso todo? Para usted y para mí, ese todo no significa para nada para usted. Porque usted a la par de esa viuda, usted es millonario. Y esa mujer dio todo. Sí, ese es el problema de nosotros. Primero yo, después yo, por último yo, y si algo sobra, entonces le doy a mi Señor. ¿No es cierto que así somos? Estos hermanos se dieron por completo. Quiero que observen, mire lo que Dios dice, porque es bien claro. El versículo 32 dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Por qué estaban haciendo esto?
porque estaban enfocados en la misión, no en lo que era de ellos. No entre a mi propiedad. Y si usted entra, llamo a la policía para que lo saque. Y tienen razón en hacerlo porque es propiedad privada, sí. Pero estos hermanos no tenían interés en eso. Aún más, ¿sabe por qué vendían? No era porque querían ayudar a todos o lo que fuera, porque el tener cosas los ataba y no podían ejercer el ministerio. Entonces ellos querían estar libres. Y eso es lo que produce el control de Cristo en mi vida. Yo no necesito nada. Algunos de ustedes me dicen, no, yo no tengo mucho. Me gustaría visitar su casa. Y yo me imagino que usted tiene mucha de su ropa que ya no usa. ¿Se acuerdan? Pero hay que comprar nuevos zapatos porque los que están ya están pasados de moda. Entonces, ¿cuántos pares tienes? Mejor ni me digas. Yo creo que todos sin excepción. Aún más, hay personas que tienen tantas cosas que entonces alquilan un lugar para almacenar lo que ya no les cabe en la casa. Y lo ponen ahí y pagan mensualidades y no están usando eso para nada. Ni lo venden, ni lo regalan, lo guardan. Hace unos años un vecino nuestro murió. Una hermana en Cristo que vivía a 2 casas de esta persona, ayudó y trató de ayudar en su gravedad y toda la cosa. Él muere, entonces la familia tiene que desalojar todo en la casa y deciden hacer lo que llamamos aquí garage sale, ¿verdad? Entonces ella fue y ayudó a la familia y todo, y ella nos contaba cuántos paquetes de cosas nuevas encontró, que se compraron y nunca se abrieron, nunca se usaron. Y usted dice, ¡ah, qué barbaridad! No diga eso porque a lo mejor usted tiene algunos paquetitos por ahí, que es cierto, pero los compró, por ese impulso que algunos creen que tienen, ¿verdad? Pero típicamente a nosotros nos cuesta compartir o dar. Típicamente. A algunos no hemos aprendido la lección cuando niños, que todo era mío. Estoy con mi nieto jugando con sus carros, tiene 2 años y medio. Entonces él está ahí, pone todas sus trucks, ¿verdad? Pickups y todo juntos así. Entonces agarro yo uno, me dice, no, ese. Entonces agarro otro, no, agarro otro, no, ese no. Y él está jugando con uno. No, ese tampoco. Y después me dice, ese, uno que estaba en el suelo, que fuera a jugar con ese. Y yo me puse a pensar, está jugando con uno, y cuando yo voy a jugar con uno que él no está jugando, no permite. Pero muchos de nosotros llegamos a los 30, a los 40, a los 50 años y seguimos igual. Tienes 2 autos y uno que no ni usas, oyes de alguien en necesidad, oras a Dios, Señor, provéele. Y el Señor tal vez te empieza a tocar, tú tienes uno ahí. Señor, tú sabes que de vez en cuando me gusta usarlo. Y sigues orando y sigues a convicción, dale ese tuyo. No. Le voy a dar una ayudita ahí, unos $200 para que vaya y se compre, pero el mío ahí se queda. Ahora, todos pasamos por ese tipo de cosas. Y no digo que tenemos que salir de aquí y decir, ok, entonces tengo que deshacer. No, porque lo que está pasando aquí es gente que está siendo controlada por el Espíritu Santo de Dios, que no tiene interés para nada en las posesiones. Para nada. Y usted dice, yo tampoco. Sería interesante si usted dice eso, que cuando llegue usted hoy a su casa, que se metieron los ladrones y no dejaron nada, a ver cuál va a ser su reacción. Ojalá no pase porque no soy profeta, ¿verdad? Así que ojalá que no pase. Pero imagínese por un momento, ¿qué pasaría si pierdes algo que tú aprecias mucho? Wow. ¿Por qué? Porque tenemos, nos guste o no, tenemos cierta esclavitud hacia las cosas. Y cuando tenemos deudas, peor.
Porque entonces tengo que usar mi energía, mi vigor, para trabajar, producir, pagar, endeudarme, pagar, y sigues en ese círculo vicioso. Estos hermanos no tuvieron ese problema porque Dios les controló. Se sometieron completamente a Él. En 1 Juan capítulo 3, a pesar de que no hemos aprendido en muchos casos la lección de compartir, de dar, porque el dar es confiar en Dios. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Wow. Y cierra su corazón. Recuerde que el resultado de lo que vimos en los hermanos aquí en esta iglesia es que dice que habían creído, eran de un corazón. Pero cuando no queremos, no estamos en un corazón. Entonces las cosas no están en común. Pero cuando Dios está en control, tú das. Creo que una vez les conté la historia cuando estaba estudiando en la escuela bíblica. Todos los domingos teníamos que ponernos corbata, porque íbamos a ir a predicar a alguna iglesia. Estaba en una escuela en el estado de Texas y nos tocaba pasar al otro lado de la frontera, a México, específicamente en el sector de Reynosa. Entonces yo tenía una corbata que me encantaba y había un hermano, por cierto era un hermano de Panamá, que había llegado a su primer año y empezó a venir los domingos a mi cuarto a pedirme corbata y pedirme exactamente la que a mí más me gustaba. Entonces, para evitar que me la pidiera cuando yo sabía que iba a venir, entonces yo ya la tenía puesta. Estaba estudiando en la escuela bíblica para ser un buen líder cristiano, pero mi corbata no la iban a compartir con este muchacho, para nada, y me caía gordo cuando venía. Y yo, ahí viene ese hermanito, me ponía la corbata para que así no tuviera yo excusa. Señor, un día Dios trabajó en mi corazón, llega otra vez este hermano, me pide la corbata y ni siquiera apuntó a la corbata, saqué la corbata y se la di con mucho gusto. Con mucho gusto. Un día después, ¿qué hice? Creo que en ese momento Dios tomó control y aprendí una gran lección, que cuando dejo las cosas en manos de Dios y me someto a Él, lo material, no tiene ningún efecto. Pero ¿cómo regalaste eso y ahora qué te vas a poner? Muchas otras corbatas tenía. El dar es la clave para la libertad en las deudas. ¿Cómo es posible si hay deudas? Y si soy responsable, eso es lo primero que debo pagar. Y por eso no doy a Dios. Si yo les preguntara a ustedes cómo son sus presupuestos, primero, algunos me dirían, ¿presupuesto? ¿Qué es eso? Los que saben que es un presupuesto, les garantizo que ustedes no tienen ahí un rubro que dice diezmo o para el Señor. Entonces déjame preguntarte, ¿cómo esperas que Dios te bendiga? Si eres tan tacaño con Dios. Sinceramente. Tú pides y pides y pides, pero cuando se trata de dar a Dios, ¿sabes lo que dices? Dios no necesita mi dinero. Por supuesto que no lo necesita. Lo que quiere ver es si estás creciendo en Él, que confías tanto que lo das, Dios es un Dios dadivoso. Dios, su naturaleza es que dar. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? ¿Que qué? ¿Que qué? Dio. ¿Qué es eso? Dar. Y dio lo más preciado, su propio Hijo. Ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto. Ninguno. Y a veces creemos, ¿verdad?, que Dios tiene que darme todo. Pero Él dice, ¿quieres libertad? Tienes que empezar por dar.
por dar. Esto fue lo que hicieron estos hermanos. No nos dice aquí claramente que fueron y pagaron sus deudas. No, pero ¿qué dice? Dieron todo. Dieron todo. No les interesó si tenían en dónde dormir. Bueno, es que no tenían el frío que estamos pasando aquí. Por supuesto que habían tiempos fríos. Estaban viviendo en persecución. Estaban viviendo en momentos dificilísimos. No dudo que quizás algunos de ellos hasta hambre pasaron. Pero eso no les interesaba, porque ellos querían ver al mundo a su alrededor que conociera a Cristo. Que conociera a Cristo. Y nosotros hoy ni tiempo tenemos para leer su palabra. Entonces no nos engañemos de que tenemos una pasión por las almas perdidas. Porque no es cierto. Debemos clamar como ellos y que el Señor tome control de toda nuestra vida. Porque estos hermanos supieron dar. Necesitamos dar a Dios. Todo es de Él. Dice, no, pues yo me dejo alguito para comer. No se preocupe, algunos de ustedes pueden pasarle unos cuantos meses, incluyéndome yo, sin comer mucho. Y quizás nos haría bien. Pero Él desea que demos ¿para qué? Para lograr básicamente para que se logren los elementos de la misión de Dios. Que se logren los elementos de la misión de Dios. Cuando estuve en Nepal, les conté a ustedes, el misionero que hemos estado en contacto con él y todo, yo hice contacto con él y estuve para servir con él allá. Su medio de transporte es la motocicleta, ahí estaba yo atrás en la moto y más de una vez pensé que iba para el cielo, pero gracias a Dios regresé acá. Y hubiera sido bueno estar en el cielo de todas maneras. Pero él me hizo recordar algo. ¿Sabe? Esta moto, su iglesia me la compró. Nosotros tomamos parte en eso. ¡Qué bendición! Y con un aprecio lo dijo este hermano. Y no fue una motito ahí media, una moto nueva. Porque eso es lo que hacemos también. Estaba mi esposa y yo en Minnesota. Era mi primera vez en los Estados Unidos. Y en Minnesota cuando neva. Precioso ese lugar. Minnesota es lindísimo. La primera nevada que cae dura hasta que se acaba el invierno. Aquí se derrite, vuelve a caer y todo eso. Pero estamos en la casa de unos hermanos, muy buenas personas. Y este señor quería ayudarnos y como dice, ustedes son misioneros en Costa Rica, están sirviendo al Señor y todo, ¿verdad? Y vio que yo no tenía guantes y era frío y vamos a salir, entonces él quería darme sus guantes. En realidad no sus guantes, quería darme unos que no encontraba. Al fin me dice, le voy a prestar los míos, pero quiero que me los regrese. Y yo le voy a dar los otros. Fui, los usé, salimos, regresamos. Cuando regresamos, él ya encontró los que quería y me los dio. Rotos. ¿Sabe qué hice? Cuando luego no me vio, los tiré a la basura. Porque muchos de nosotros, eso es lo que hacemos con misioneros. Les damos los sobros. Les damos los sobros. Ahí tengo un carrito, ya no lo uso, no sirve mucho, pero a usted le va a servir de alguito. Y el misionero va contento. Gracias a Dios por la esposa que me ha dado, porque ella nunca me permite dar algo que dice, no, si vamos a hacer y dar algo, tiene que ser bueno. Y le digo yo, bonito y barato. No, ella dice, bueno. Nunca me ha permitido dar algo que quizás hemos usado por mucho tiempo y ya no está en muy buenas condiciones. Dice, no, eso a tirarlo. Ni siquiera lo llevamos a esa tienda ¿verdad? Que usted va de compras y yo he ido ahí también de compras. Quiero que vean en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Porque también lo que Dios hace en nosotros al dar es que cambia nuestras actitudes. Porque es para nuestro propio bienestar. Entonces aquí, en 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 6, mire lo que dice el apóstol a estos hermanos de Corinto, 2 Corintios 9, 6. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Es la ley de la siembra y la cosecha.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dice, de como propuso en su corazón, oh, yo le voy a dar al Señor, cuando el Señor me dé un nuevo trabajo, yo le voy a dar el 20%. Pero cuando usted se da cuenta de lo que es el 20%, ¿está bien, Señor, si te doy el 10? Empiezo a negociar con Él, ¿no? Tú sabes mi corazón, tú sabes mi necesidad, Señor. Gracias por el trabajito, pero te dije 20, dame un descuentito y te doy el 10. Cada uno ve como propuso en su corazón. ¿Y qué agrega? ¿No con qué? Cuando pasa el platillo, ¿verdad? ¿Cómo es que hace usted? O tal vez planea llegar cuando ya el platillo pasó. Yo quise ofrendar al Señor, pero ya habían pasado el platito. El Señor conoce mi corazón. Claro que lo conoce y sabe lo hipócrita que sos. Claro que conoce tu corazón y sabes que eres un mentiroso. Claro que conoce tu corazón y sabes que eres un mezquino con Dios. Claro que conoce tu corazón. Y por eso, mejor que no le des. Porque Dios dice que ama ¿qué? ¿A qué? Y no es aquel que dice, no, ¿qué es lo que hace? Que quiere dar, que ni se aguanta, que quiere dar a Dios. Pero ¿cuántos de esos encontramos aquí? Estos hermanos, esa era la actitud de ellos. Por eso, tengo esta casa, la vendí, aquí está el dinero. Tuve este carro, lo vendí, aquí está. Aquí vendí la motocicleta, vendí los chores nuevos que me compré y ahora, como van ganando los Chiefs, ahora valen más, me costaron $20, los vendí en 100 y aquí está todo. Pero nosotros, hoy en el siglo XXI, ¿qué hago para yo ganar? Porque mire lo que sigue diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sí, Dios es uno que solo nos da en abundancia. Por eso la vida que tienes es en abundancia. Pero si es porque es en abundancia, ¿por qué solo tengo un carro? Debería tener dos. Tú no entiendes lo que está diciendo Dios. Porque lo que Dios quiere es tu corazón. Porque una vez que Dios tiene tu corazón, tú eres libre de deudas. No es que se pagan automáticamente, sino que ahora se van a pagar y nunca más te vas a endeudar. Porque Dios te controla. Yo quisiera un nuevo televisor. Dios te dice, ¿con qué te lo vas a comer? Comida te la voy a dar. Televisor no necesitas. ¿Cuántos de ustedes necesitan un televisor para vivir? Ahora necesitamos taquitos, ¿verdad? Para poder comer bien. O pupusitas, platanitos. De vez en cuando un steak, ¿verdad? Frijolitos, sancocho, cafecito, eso siempre, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no necesitamos. Pero saben, nos cuesta admitir que tenemos un problema. Eso es como que el alcohólico dice, no, yo sé, yo sé cuándo paro, yo sé parar. Y después dice, yo sé parar. Y eso lo dijo el primer trago que se iba a tomar. Y dicen, al último trago le dicen el zarpe. ¿Han oído eso ustedes? ¿No? El zarpe. ¿Será que es en Costa Rica que le dicen así? Bueno, el zarpe también viene de la idea de que zarpó el barco, se fue. Entonces, este es el zarpe. El problema es que ya llega a 20 zarpes y no termina. Y a veces decimos, yo me puedo controlar, yo sé que no debo gastar. Yo me controlo. Ajá. Sí, no, yo me controlo. Y ya están todas las tarjetas hasta lo máximo. Yo puedo manejar esto. Yo puedo manejar esto. Y la última vez que fui y te visito a tu casa, ya no existe nada de lo que compraste. ¿Qué pasó? Pues vinieron a recogerlo todo. Hasta ando a pie porque me quitaron el auto porque no lo pude pagar.
Ay, es que sabe, yo oré y oré. ¿Qué es eso? Irresponsabilidad. Pero cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo, como ocurrió con estos hermanos, no se metieron en deudas. Estaban completamente libres. Aún más, lo que ellos vieron que les podía atar, dueños de cosas, se deshicieron de ellas. Ahora, miren lo que pasó, porque esto es el resultado que queda. Vean lo que dice en el versículo 33. Versículo 33. Dice claramente aquí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Quiero que se graben esto, dice, con gran poder. ¿Ha notado usted que predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y la gente no se convierte? Decimos que la gente es muy dura ahora, la gente es muy cabezona, es que ahora son otros tiempos. ¿Usted cree que era diferente en aquellos días? Cuando perseguían a los cristianos para matarlos, como ocurre en el Medio Oriente hoy día. La naturaleza pecaminosa siempre es la misma. No quieren oír, no quieren creer. Pero ¿sabe lo que falta? Que prediquemos bajo el poder del Espíritu Santo. Creemos que gritar, eso es poder. Aquí estoy predicando, si ustedes no reciben a Cristo se van al infierno. Hoy estoy predicando con poder. No, usted está gritando. Usted está predicando con gritos. Eso no es poder. He conocido a personas que con pocas palabras hablan y montones se convierten. He conocido a gritones y nadie contesta. Porque no se debe al volumen, se debe al poder de Dios. Y el poder de Dios usa a cualquiera. ¡A cualquiera! Lo único que tengo que hacer es dispuesto. Estos hermanos, danos de nuevo. Danos de nuevo. Pero muchos de nosotros estamos atados, no solo a las deudas, pero a las situaciones. En el trabajo, situaciones con hermanos, con hermanas, situaciones con otras personas, matrimonios con problemas. ¿Y todo eso qué es? Trabas. Y pareciera que no podemos seguir adelante. Bueno, si no fuera por los hijos que Dios me dio, si ellos hubieran sido diferentes, ay, mi matrimonio hubiera sido una belleza. De veras. Si no hubiera sido por esos hijos si no hubiera sido, si yo tuviera otro jefe, ay, pero bien, Dios me dio ese jefe. ¿Qué estás diciendo? No hay nada que pueda obstaculizar lo que Dios quiere que hagamos. Estos hermanos eran. La clave es confiar en Dios, la clave es someterse a Él, la clave es crecer. Como hemos estado hablando, ¿qué estás haciendo para crecer en Él? ¿Lees tu Biblia? No tengo tiempo. ¿Oras a Dios? Solo en emergencias. ¿Vienes a la iglesia de vez en cuando para mantener, que todavía vean que soy cristiano? ¿Memorizas la palabra de Dios? Ah, no, hermano. Viera que a mí cómo me cuesta memorizar. El problema es que memorizamos las cosas que nos gustan. En esto de la memorización fui convencido o convicto otra vez por el Señor y he empezado otra vez con memorizar. Y a mi edad quizás uno puede decir cuesta más. Es cuestión de poner. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Escuché el testimonio de un pastor que dijo, yo no sé cuántas veces Dios ha traído versículos a mi memoria que me han evitado caer en pecado sexual. Wow. Porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Qué guardas en tu mente? ¿Qué guardas en tu mente? No, es que yo soy muy cabezón. Bueno, si eres tan cabezón, aprende a cabezonear. ¿Se puede decir eso? No sé, pero lo dije. Ay, a mí me cuesta memorizar. Bueno, repítelo 100 veces. No, pero aún a pesar de eso, 200. No, pero 300. Te garantizo que lo vas a aprender.
Pero siempre tenemos un pero. Y concluimos, porque dice, gran poder los apóstoles, confiar en el dar, en el ofrendar. Versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Ha notado usted que siempre en las iglesias hay gente que necesita? Y aquí dice que no había ningún necesitado. ¿Qué es la diferencia? Es que sus hermanos ayudaban a otros. No. No habían irresponsables. Porque habían aprendido a someterse a Dios. Y no causaban necesidades innecesarias para que aquellos suplieran eso. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque se dieron a Dios. La misión fue lo que trajo todo. El someterse a la misión de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, ¿qué hacían? Las vendían. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pensando en los que no tienen. No, dice, esto me estorba, lo voy a vender. ¿Por qué quiero tener 5 casas si solo en una vivo? O la casa que tengo es como para 30 dormitorios y solo eres tú y tu esposa. Recientemente una pareja compró una casa y dijimos, gracias a Dios que no somos nosotros, porque ¿cuánto tiempo les va a tomar limpiar? Están recién casados, no tienen hijos. Vamos a ver cuando empiecen a llegar los hijos, a lo mejor van a buscar algo más pequeño, quién sabe. Pero muchas veces el énfasis en las cosas nos ata. Y el tener cosas nos lleva a deudas. Y las deudas nos esclavizan. Pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Lleno de deudas? ¿Lleno de deudas? Ponlas bajo la autoridad de Dios. Ora que Dios te dé de nuevo. Y Él te va a guiar a cómo deshacerte de esas deudas. No creas que es agarrar la tarjeta y romperla. Quizás es el primer paso. Pero acuérdate que tiene un saldo, tienes que pagarlo. Y si necesitas ayuda, pues habla con tu siervo, conmigo, con alguien. Hay mucha gente que puede ayudarte en salir de un problema económico. Porque Dios quiere libertarte completamente para que puedas servirle a Él completamente. Padre, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por este precioso ejemplo de los hermanos, de cómo ellos, oh Padre Celestial, se concentraron en la misión que tú les habías dado, como la tenemos hoy en día. Pero Dios, tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos. A veces no es un mal deseo porque queremos tener cosas mejores que quizás cuando jovencitos no tuvimos. Padres que quieren dar mucho a sus hijos porque ellos en su infancia no tuvieron. Pero todo esto nos lleva a una esclavitud. Dios, hay un mundo que perece a nuestro alrededor. Y queremos ser una iglesia como esta iglesia, que su enfoque fue la predicación de tu palabra, el hacer discípulos. ¡Qué elección! Úsanos, queremos ser como estos. Oramos en tu nombre, oh Padre Celestial, y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.